Hola, bienvenidos a nuestro Expreso Financiero, un espacio en donde conversamos todo lo que tienes que saber para empezar la semana. Bueno, pues esta primera semana de febrero también ha estado movida. Enero estuvo súper movido, pero febrero pues no nos da marcha atrás y empezamos con movimientos importantes o seguimos con movimientos importantes en las criptomonedas, en el oro, las acciones a nivel internacional. En el ámbito local también hemos tenido muchas noticias. Inflación en enero que salió, pues digamos, en línea con la expectativa del mercado, pero en términos generales con una dinámica alcista, la renta fija en Colombia moviéndose fuerte, particularmente la parte corta de la curva, expectativas de que suben o que vienen más incrementos de tasa hacia adelante. En términos generales hemos tenido muchos movimientos y pues no podemos dejar de hablar del tipo de cambio que también ha estado movido al igual que las acciones. Entonces, bueno, como tenemos mucho tema, vamos a empezar hablando de los temas externos. ¿Qué quieres resaltar? ¿Por qué te gustaría empezar en el ámbito global? Bueno, por fuera vimos mucho movimiento en Bitcoin y en el oro, o sea, ya lo mencionaste, y han sido movimientos fuertes. Y me gustaría saber, como tú qué piensas de toda esta situación, qué estás viendo. Bueno, yo creo que lo que se está preguntando la gente y pues la gente del común y pues digamos todo lo que nos estamos preguntando, ¿es momento de entrada en Bitcoin? Bueno, recordemos un poquito para darte el contexto, el Bitcoin había alcanzado niveles por encima de 100.000, ahorita pues en esta primera parte del año corrigió más del 40%, llegamos a niveles más cercanos a 60.000 y un poco la pregunta es por qué y un poco la explicación es que había muchas posiciones apalancadas y acuérdense que cuando hay pues posiciones apalancadas que son posiciones endeudadas, cuando llega a ciertos niveles y hay pues como trades algorítmicos, empiezan a ver como ese efecto bola de nieve donde se empiezan a liquidar, a liquidar, a liquidar y obviamente pues eso genera digamos correcciones muy rápidas y correcciones masivas. Eso es como lo importante para entender en el mundo cripto. Ahora, particularmente en el Bitcoin, pues definitivamente teniendo en cuenta que la oferta global de Bitcoin, pues digamos es una oferta limitada, estas correcciones realmente son oportunidades de entrada interesantes, pues porque ya todos sabemos que el Bitcoin y que las criptomonedas llegaron para quedarse. Entonces, sin lugar a dudas, pues estas correcciones obviamente responden a un mercado que estaba muy sobrecomprado, que pues digamos empezando el año hay pues riesgos geopolíticos, riesgos digamos de diferente índole, se empiezan a tomar las ganancias, digamos que como empiezan los mercados a asustarse y obviamente con el tema algorítmico empiezan a haber, digamos, liquidaciones masivas, pero esto no responde, digamos, a un fundamental detrás del activo en sí, que haya algún problema, que haya, digamos, alguna preocupación per se, sino es más un tema de una tendencia que estaba muy sobrecomprada y también son tomas de utilidades. Ahora, la toma de utilidad fue rápida porque eso pasa en las criptos, pero realmente un poco de cara a la expectativa del 2026, pues digamos estos niveles sin lugar a dudas son una oportunidad de entrada y eso lo hemos visto porque ya en estos días empieza a haber otra vez bid en el mercado, digamos, de Bitcoin, ha habido otra vez una tendencia alcista, pero todavía está a niveles atractivos para entrar desde mi punto de vista, obviamente. Ahora tú me preguntas por el oro. Normalmente hay momentos en que el Bitcoin y el oro se comportan de forma, digamos, paralela, pero hay momentos en que no, y particularmente en este momento, digamos, la correlación se ha desmarcado un poquito y entendamos un poquito qué está pasando en el oro. También un poco el oro pues ha sido el activo que más se ha valorizado en el último año, también que ha seguido valorizándose. Enero fue una valorización impresionante. Todo el ruido geopolítico de Groenlandia, todo el tema, digamos, del ruido Trump, por llamarlo de alguna forma, genera pues una demanda, digamos, de oro de los diferentes activos, de los diferentes agentes, no solamente los bancos centrales, sino también las personas naturales para diversificar. Entonces, un poco lo que hemos visto es ese trade que también estaba un poco sobrecomprado, también hubo algo de correcciones cuando ya se tranquilizó y digamos tuvimos como una señal sobre quién va a ser el nuevo, digamos, presidente de la Fed. Digamos que Donald Trump dijo, bueno, Kevin Warsh va a ser el nuevo, digamos, appointed o el que yo estoy sugiriendo, falta que me lo apruebe el Congreso, pero digamos, futuro presidente de la Fed es un poco más ortodoxo, más alcista. Entonces, el hecho de que llegue una persona que no sea tan bajista, que no vaya a bajar las tasas tan agresivamente, pues hace que en términos generales el dólar vuelva a ser atractivo frente
al oro, frente a las criptomonedas. Entonces también hubo como un reposicionamiento de los agentes frente a la posibilidad de que la Fed no baje tan rápido las tasas como se esperaba. Entonces realmente son movimientos normales de mercado. Un poco es normal que el oro esté corrigiendo en algún momento, pues porque estaba muy sobrecomprado. Es normal que el Bitcoin haya corregido, pero también son oportunidades de entrada y particularmente más evidente en el Bitcoin que ya desde un punto de vista fundamental está en niveles atractivos, ¿no? Totalmente. No, y de hecho, algo que me llama bastante la atención, ya que lo mencionaste, era que estaba esa expectativa de que Trump nombrara a alguien un poco más dovish, buscando esa bajada de tasas un poco más rápida, especialmente teniendo en cuenta de que ahorita en noviembre tienen las elecciones de Congreso, y la expectativa es que cambie un poco la composición del Congreso, dándole menos libertad a Trump para hacer cosas. Entonces, el mercado descontó eso como algo positivo y a mí me sorprendió un poco. Yo sí tenía esa idea de que iba a nombrar a alguien con unas ideas un poco menos ortodoxas. Pero bueno, saliéndonos ya un poco del tema, porque en su momento el tema de Bitcoin eh, digamos que los niveles actuales son interesantes. Hay algo que yo quiero mencionar y es que históricamente Bitcoin ha tenido como esas caídas importantes que coinciden con algunos procesos como el halving, que es cuando se reduce a la mitad de esa oferta de Bitcoin, pero también históricamente después de esas caídas importantes, de esas correcciones, Bitcoin tiende a tener unas recuperaciones relativamente rápidas a lo largo del año en un escenario en donde digamos, listo, en este momento hay una pérdida de confianza en esos activos de riesgo, pero cuando analizamos esa tendencia de confianza en los inversionistas, nos estamos encontrando ya en la parte más baja, probablemente. Entonces, eso nos dice que efectivamente podría ser una oportunidad interesante para entrar a Bitcoin. Totalmente de acuerdo. Bueno, y ya que estamos hablando de, pues de esas volatilidades, estamos hablando del dólar a escala global, pues tenemos que empezar a hablar un poquito cómo se ha comportado el tipo de cambio en Colombia y cómo se ha comportado el dólar. Entonces, un poco veníamos de un entorno donde el dólar a escala global pues había perdido mucha fuerza. Con esta noticia un poquito hubo algo de recuperación y algo de, digamos, correcciones tal vez alcistas en el tipo de cambio local. En Colombia habíamos visto un tipo de cambio que había pues incluso tocado niveles por debajo de 3.600, otra vez lo estamos viendo más hacia la mitad de ese 3.600, acercándose incluso al 3.700, pero hablemoslo desde el punto de vista global y luego lo aterrizamos al punto de vista local. Un poco lo que hemos visto es que efectivamente pues había esa expectativa de que se iba a nombrar un miembro de la Fed que bajara muy rápido las tasas de interés afuera y con un banco central subiendo las tasas en Colombia y otros bancos centrales del mundo con tasas más altas, pues básicamente el atractivo del dólar se bajara. Pero pasó un poquito lo contrario y estamos viendo pues digamos monedas emergentes más estables, menos valorizadas y un dólar un poco más estable. ¿Cómo ves esta tendencia esta semana o digamos si hay algún tema puntual que haya que estar monitoreando para analizar un poco esa tendencia del dólar a escala global? Bueno, de hecho tenemos Estados Unidos reportando inflación después de ese mini shutdown que tuvo el gobierno. Con el anuncio también del nuevo presidente de la Fed y esas expectativas un poco de que no bajen las tasas tan rápido, una persona, digamos, un poco más ortodoxa, existe la posibilidad de que veamos unas tasas, digamos, que se mantengan más altas durante el tiempo. Y claro, el mercado venía descontando una bajada mucho más rápida con el cambio de Powell. Y si eso ya no pasa, lo que estamos viendo es, bueno, ese spread de tasas respecto a yen, respecto a Europa, respecto a en general cualquier otra economía, no va a ser tan grande como lo estábamos esperando. Y eso ha venido dando un cambio en el DXY un poco más positivo con el dólar recuperando fuerza. Yo creería que la tendencia, como ya lo veníamos mencionando, es que tocar unos límites, ¿sí? Porque podría llegar también a ser contraproducente a nivel doméstico para Estados Unidos tener un dólar demasiado débil con unos repuntes de la inflación. Ahora, en el corto plazo, bueno, sigue siendo difícil predecirlo con exactitud. Estamos viendo movimientos de un día para otro, por ejemplo, respecto al peso de 100 pesos. O sea, tuvimos niveles de 595 pesos, de 3.595 pesos y luego se subió a 3.710 más o menos. Entonces, claro, con esa volatilidad
es muy simple que se alcance un target porque yo puedo decir, listo, para esta semana nos estaremos moviendo entre el 3600, 3700, dependiendo de los anuncios que hayan, podríamos ver niveles mucho más bajos, ya rozando otra vez el campo de los 3500 o niveles un poco más altos por encima de los 3700. Digamos que hay Sí. una volatilidad muy importante en este momento. Sí, un poco parafraseándote y teniendo en cuenta lo que pregunta, digamos, lo que nos preguntamos las personas de a pie es, pues, cuáles son los niveles atractivos para el tipo de cambio y un poco lo que hemos visto de lo corrido del 2026 es que niveles cercanos a 3600 son niveles atractivos de entrada, porque pues cada vez que toca normalmente sí ha sido un piso que ha respetado bastante bien. Entonces, pues digamos que ahí el mensaje sería, si vuelve a acercarse a esos niveles y uno tiene que tener un, no sé, pagar, se va de vacaciones, tiene un hijo estudiando en el exterior, lo que sea, aprovechar esos niveles de 3600, que son niveles interesantes, pues para entrar en el tipo de cambio. Ahora, la pregunta también es, ¿qué podría hacer llevar el tipo de cambio a niveles otra vez por encima de 3.800, 3.900? Pues claramente los temas globales son lo que marca la tendencia primaria, o sea, lo que pase un poco con el DXY marca la tendencia primaria, no solamente del peso colombiano, sino de todas las monedas emergentes, pero hay temas locales idiosincráticos que hay veces generan unos ruidos de corto plazo y esos temas idiosincráticos son de golpe monetizaciones de deuda del gobierno o temas de orden de encuestas en tema político o expectativas de tasas de interés por parte del emisor que sean muy agresivas. Entonces ahí es donde puede haber cambios. Ahorita, digamos, los temas idiosincráticos están actuando a favor del tipo de cambio local, porque el hecho de que haya expectativa de que el Banco Central siga subiendo las tasas de interés hace que las tasas en Colombia sean súper atractivas. O sea, cuando tenemos tasas posiblemente en promedio más hacia el 13%, tasas reales pues que bordean el 7%, las tasas reales en Estados Unidos pues están más hacia el 1% o en el mundo desarrollado pues están incluso por debajo del 1%, pues son tasas extremadamente atractivas que hacen que los inversionistas de golpe pues de más tácticos digan, venga, yo quiero aprovechar esta oportunidad, así haya un riesgo, ¿no? Entonces eso es importante para tenerlo en el radar. Bueno, ya tenemos que pasar al tema local porque no nos podemos ir sin hablar de la inflación. Salió la inflación para el mes de enero en Colombia. A los analistas no nos sorprendió tanto, la verdad, pues digamos que estuvimos bastante alineados, pero de todas formas eso implica un salto frente a la inflación del cierre del año. Y pues para la persona de a pie, ¿qué implica esto? Pues básicamente implica que su ingreso disponible se ha afectado, porque lo que más subió pues fueron restaurantes, transporte, todo lo que implica salir de la casa, ¡pum!, se le subió a uno, o sea que el bolsillo va a Sí. estar un poco más afectado. Entonces cuéntame cómo salió ese dato, cómo lo viste y un poco pues frente a lo que tú estabas esperando, qué sensación te dejó. Bueno, sí, o sea, por ejemplo, o sea, eso que hoy en Mm, día uno sale y tan 50.000 pesos en cualquier vaina. es verdad. La inflación, bueno, salió el dato, salió 1.18 para el mes, digamos que las expectativas, nuestros modelos apuntaban 1.2, estuvimos muy, muy alineados con los resultados. Eh, la inflación viene subiendo, o sea, en este momento, comparado con el cierre de diciembre, la inflación anualizada en este momento es de 5.35. Si esta tendencia, digamos, continúa, estaríamos viendo, digamos, una pérdida de poder adquisitivo, como ya lo anunció el gerente del Banco de la República. La idea con la subida de las tasas es poder garantizar que las personas que se vieron beneficiadas con el aumento del salario mínimo no pierdan ese poder adquisitivo que ganaron vía inflación. Entonces, con este tema, algo que me parece súper importante es, digamos, a inicios de año suelen haber unos movimientos bastante fuertes de inflación. El Banco de la República ya habló que el efecto de las tasas se suele ver posterior, unos 3 meses después de que las implementan, y también el mercado está descontando al menos unas 2 subidas de tasas a lo largo del año. Estaríamos hablando de en total unos 100 puntos más que podría llegar a subir la tasa del Banco de la República, y esto podría estar afectando, por ejemplo, tema de tesoros. Si los tesoros se continúan devaluando, el gobierno tendría que emitir más deuda como colateral para todas las operaciones de monetizaciones que han venido haciendo. Digamos que podríamos ver estos movimientos y a su vez esto mantener una tasa de cambio relativamente baja en esos niveles, como ya lo mencionamos, de 3.600, 3.700. Algunos analistas sí mencionan que podría ser un poco más alto, pero digamos que si todo se mantiene dentro de lo esperable, no deberíamos ver un escenario tampoco demasiado grave. Lo que mencionamos de esos targets a fin de año, de alrededor del 6-7% de inflación, si, digamos, la inflación se comporta adecuadamente. Perfecto, bueno, entendido. Entonces, para el inversionista de a pie, un poco
Lo que salió, pues recordemos, diciembre veníamos con una inflación del 5.1, enero subió un poco más allá pues del 5.3, febrero se espera que siga subiendo incluso más allá del 5.6, porque acuérdense que febrero es uno de los meses más inflacionarios. Tuvimos una inflación pues ahorita levemente por encima del 1 para febrero, pues digamos que se está esperando también que esa inflación siga más hacia el 1.3, digamos que subiendo, y eso podría llevar, digamos, a la inflación total más hacia niveles pues por encima de ese 5.5, 5.6. Entonces, ojo con la inflación de febrero, pero pues lo que es importante cuando uno desglosa la inflación son los rubros, comidas fuera del hogar, entonces ahí hay que de golpe ajustar el cinturón, transporte, salir menos, digamos, de lo que uno estaba acostumbrado a salir, porque obviamente las cosas de la cotidianidad, salud, educación, transporte, comida, pues son como las que más se afectan y las que más afectan el ingreso disponible. Ahora ya veámoslo también desde un punto de vista no solamente de consumidor, sino de inversionista, pues porque obviamente un poco cuando uno hace inversiones, uno lo que quiere es siempre batir la inflación, ¿verdad? Entonces, pues claramente hay que posicionar la estrategia para, pues, digamos, cubrirse en momentos de más inflación. Entonces, ¿qué ha pasado con la deuda pública, con los TES? Pues VRs o los TES, digamos, indexados a inflación han sido un poco más defensivos. Los tasa fija o nominales, que pues son los digamos, digamos, donde hay mayor volumen de negociación, sí se ha afectado particularmente los títulos de menor plazo al vencimiento, los más cortos, porque obviamente pues se ajustan inmediatamente a la expectativa de subidas de tasas. O sea, ya las tasas del Banco de la República están al 10.25 o van a quedarse al 11.25 seguramente. Acuérdense, en febrero no hay decisión de tasas, pero en marzo sí hay decisión de En marzo, tasas. pero pues, Entonces ya se están ajustando, digamos, los, los test. Entonces lo que más ha impactado es los, digamos, títulos de corto plazo con los indexados, ya sea VR o deuda privada IPC, un poco más defensivos. Pero no se preocupen si ustedes ven desvalorizaciones en los portafolios de corto plazo, desvalorizaciones por temas de mercado, porque esos son, digamos, los ajustes normales que se dan en momentos de subidas de tasas. Pero cuando tú ves, digamos, lo que te causa un título, pues como están las tasas más altas, pues eso te ayuda finalmente a compensar esos movimientos de valoración de mediano en el largo plazo, y eso es súper importante tenerlo en el radar. También las oportunidades de tasa fija, plazo fijo, pues también empiezan a ser cada vez más atractivas. Y volvemos un poco a lo que veíamos en el 2024, que las tasas eran súper altas y que en el 2025 se revirtió un poquito porque precisamente esa expectativa de que las tasas como para la economía como un todo estén subiendo, pues te hacen ver que tus causaciones y tus tasas reales en los portafolios empiezan a mejorar. O sea, el mensaje un poco para el inversionista de a pie es: no se preocupen por todas estas volatilidades de valoración, son unos temas de corto plazo, pero esa volatilidad en valoración a la larga se ve compensada por mayores tasas, es decir, mayor causación de los portafolios. Y eso es importante tenerlo en el radar, Esteban. Ahora, yo te pregunto un poco, digamos, una de las preguntas que nos hacen siempre es: ¿y entonces qué hago? O sea, me concentro más de golpe en instrumentos pues de largo plazo o de corto plazo, o más bien diversifico con acciones, diversifico con activos alternativos. Y un poco tal vez la respuesta es: siempre hay que pensar en un horizonte mediano y largo plazo y siempre hay que pensar en la diversificación, y claramente, digamos, las mayores volatilidades de la renta fija pues se ven compensadas si uno tiene otro tipo de activos, y eso pues mejora las rentabilidades. Pero también pensar que en este momento de subidas de tasas hay unas oportunidades bien interesantes en instrumentos de renta fija, ¿o no, Esteban? totalmente. O sea, en el corto plazo, lo que ya mencionaste, títulos, digamos, indexados a la inflación se van a ver muy beneficiados por ese escenario, digamos, un poco más inflacionario en el corto plazo y con esas posibles subidas de tasas por parte del Banco de la República. Pero si ya vemos una estabilización de las tasas, quienes se van a terminar viendo más beneficiados van a ser los tasa fija. Entonces, un portafolio de renta fija colombiana puede ser interesante, sobre todo si es con Scandi. Porque podrían aprovechar no solamente, digamos, como ya lo mencionaste, este punto un poco más bajo con tasas más altas para entrar, sino además esa rentabilidad que te termina causando el título dentro del portafolio. Pero bueno, mira que ya que mencionas el tema de volatilidades altas, te tengo un chisme de algo que pasó la semana pasada, así como nuestro chismecito Chismecito corporativo. corporativo, bueno.
Bueno, Google anunció el lanzamiento de su modelo Genie, que es un modelo donde pueden diseñar como espacios digitales a través de inteligencia artificial. Y esto golpeó durísimo el sector de gaming, porque claro, los inversionistas dijeron, con esto las empresas, ¿por qué van a tener que diseñar? Vamos a necesitar una empresa gigante con un estudio enorme para diseñar Un videojuegos juego. cuando puede, digamos, un diseñador individual podría crearlos en este modelo. Wow. Esto generó un retroceso enorme en la mayoría de compañías de videojuegos, en EA, Ubisoft, Nintendo, Take-Two, que es una de las compañías, digamos, con unas expectativas más altas para este año, retrocesos de entre el 10% en un solo día. Y en este momento el escenario sigue siendo bastante incierto, pero algo que me parece muy importante es, analizando un poco el sector, analizando tanto las declaraciones de Google, revisando el modelo, es el modelo ofrece unas herramientas, pero lo que hemos hablado del tema de inteligencia artificial durante los últimos meses, cómo se va a monetizar, ¿sí? Cómo esto se vuelve en una rentabilidad real para el inversionista. El modelo en este momento se anuncia más como un prototipo, tanto para probar como para que las personas lo usen y Google pueda desarrollarlo más, pero es más como con un fin investigativo. Es tanto lo que ellos mencionan como lo que diversos expertos en la parte tecnológica han apuntado. Entonces, esta volatilidad generada por el anuncio puede ser una oportunidad de entrada también interesante para estos sectores. Un poco la recomendación es siempre hacer ese análisis profundo de hasta qué punto una noticia puede tener un impacto real en un activo o si después de un análisis, digamos, del modelo de negocio, de los retornos, de los ingresos de esas compañías, se van a ver afectadas por esto. Excelente, no, buenísimo. Y bueno, ya nos toca terminar y un poco para finalizar, Esteban, bueno, te pediría dos cosas. ¿Qué datos tenemos que estar en el radar esta semana de golpe para hacerles monitoreo de golpe el comportamiento de los principales activos financieros? Y bueno, y si tienes, digamos, algún dato curioso. Bueno, datos importantes, tenemos Estados Unidos, inflación y nóminas no agrícolas. Es fundamental estar al pendiente de esto porque esto nos va a dar esa señal de cómo se va a terminar moviendo la tasa por parte de la Reserva Federal. Y como dato curioso, bueno, hablando otra vez de la isla de Manhattan, en su momento ocurrió el Tratado de Breda, un tratado entre Reino Unido y Holanda, donde finalizaban la segunda guerra que tuvieron entre Reino Unido y Holanda por allá en el siglo XVII, y lo que hicieron fue que Holanda le cedió la isla de Manhattan a Reino Unido a cambio de que Reino Unido le cediera los derechos de explotación de especias. En el momento esto se vio como un tratado muy interesante porque ahí uno compara expectativas de corto plazo versus expectativas de largo plazo. Lo que ya mencionaste, es muy importante tener una estrategia con una visión más larga porque Holanda dijo, bueno, tengo monopolio, tengo logística y tengo un poder de mercado enorme al tener control sobre especias. Mientras que el Reino Unido, pues después de este resultado, tenía una tierra, pero fue una tierra que con el tiempo su valor creció mucho más de lo que fue el mercado de especias que posterior a esta época tuvo un retroceso importante. Bueno, muy interesante, Esteban. Y de los datos, digamos, que contaste un poquito con relación al empleo y la inflación, digamos, alguna sorpresa, alguna tendencia que esperas particular. Bueno, hemos visto por ahora no se espera un resultado negativo. En realidad en empleo se espera que se mantenga un poco impulsado por tema de aumento de la productividad por parte de las compañías de inteligencia artificial. Además que esta época del año suele ser también la época donde tradicionalmente las compañías suelen hacer sus recortes grandes de personal y hacen anuncios, entonces no se espera como un dato muy por fuera de lo ya mencionado. Perfecto. ¿Resultados corporativos cómo vienen? Bueno, los resultados corporativos en Estados Unidos sí se mantiene un poco ese sentimiento negativo. En este momento un 20% de las compañías estadounidenses no alcanzan los objetivos planteados y solamente un 8% de ellas muestran sorpresas. Y en el caso de las tecnológicas, a pesar de que tienen más sorpresas que fallos, el mercado las está castigando muy duro por cualquier pequeño fallo, lo que ya hablamos de esa simetría. Perfecto. Y bueno, ¿y cómo viste el Super Bowl? Espectacular. O sea, yo soy Espectacular. fan de Bad Bunny. Fue mi artista más escuchado en Spotify y me encantó la presentación. Bueno, pues muy interesante. Bueno, pues nada, nos tocó llegar al final de este episodio, pero bueno, si quieren saber mucho más acerca de estos temas, no olviden seguirnos en nuestro Expreso Financiero. Hasta la próxima.